Luz y sal, hermanos. Como siempre que empezamos nuestra lección, pedimos a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos comprender y hacer vida a aquello que vamos a estudiar en nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección que vamos a ver hoy es la lección número 19, que se titula Cristo, nuestra promesa. Como subtítulo, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra resurrección. En términos generales, debo decirles que el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos preocupan, y es el tema de la muerte. La muerte es algo que el ser humano experimenta contra su voluntad y que ha dejado una profunda huella en nuestra cultura y en nuestro mundo. Tan es así que en nuestro mundo la muerte se oculta. Las personas, los ancianos, los enfermos, son llevados a morir en asilos, en hospitales, lejos de la vista de los vivos. Y de esa manera el hombre moderno cree que retira a la muerte de sí. Y la verdad es que la muerte es algo que nos acompaña y es algo que está presente también en la lección que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero no solamente resucitó, sino que también nos ofreció a nosotros la vida eterna. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Si esto es así, entonces la muerte no tiene la última palabra y la muerte no es para siempre. De hecho, nos dice nuestra lección que la resurrección de Cristo es la garantía, es el sustento que también nosotros algún día habremos de resucitar. Y esto constituye una feliz esperanza, porque la muerte no es para siempre, ni la muerte es el final, sino que algún día, de una o de otra manera, nos volveremos a encontrar, ya sea en el cielo o en el infierno. Hagamos oración por nuestros familiares difuntos, si tuvieron algún pecado o alguna cosa en la que hubieran fallado. Y por supuesto también nosotros hagamos oración y tratemos de cambiar, porque en eso consiste la esperanza de que algún día nos volvamos a encontrar. Bien, como antecedentes, habíamos visto que el misterio de la redención se realiza en tres fases. Estas tres fases son la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Habíamos visto también que nosotros como cristianos tenemos que pasar por estas tres fases, ¿verdad? Tenemos que experimentar el dolor, pasar por la dura prueba de la muerte para poder resucitar junto con Cristo. De hecho, la conversión cristiana es precisamente eso, es dolernos por los efectos del pecado, morir al pecado para resucitar como una nueva criatura. Entonces también nosotros como cristianos repetimos en nuestra vida cotidiana esas tres fases. En el Antiguo Testamento ya existía alguna idea quizás un poco clara acerca de la resurrección. En el Salmo 16, por ejemplo, leemos lo siguiente: por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retosan y hasta mi carne en seguro descansa, pues no has de abandonar mi alma al Seol, ni dejarás que tu amigo vea la fosa. Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces delante de tu rostro, a tu derecha delicias para siempre. Es decir, los antiguos israelitas creían que de alguna manera había una vida después de esta vida, pero la relacionaban con los goces materiales, un poco como la imagen que aparece en la pantalla. Es decir, vemos, por supuesto, la alegría de la familia que se reencuentra, pero vemos también cierta opulencia. Y eso es muy importante y muy interesante porque era así como se le veía en el Antiguo Testamento, como goces materiales. Con el paso del tiempo, esta idea de resurrección
fue adquiriendo un sentido comunitario, por decirlo de alguna manera, se fue contaminando por los sentimientos nacionalistas de Israel. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 13 al 14, leemos: Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Es decir, aquí vemos que se habla ya de la tierra prometida y vemos que hay un sentimiento, digamos, comunitario muy marcado, y es que ese era el sentido que comenzó a adquirir tiempo después, como una resurrección, pero no una resurrección individual de cada uno de nosotros, sino como una resurrección de Israel como nación. Ahora bien, solo en el Antiguo Testamento, o al final del Antiguo Testamento, en los últimos libros, que son libros que precisamente, como Macabeos 1 y 2, Lutero quitó de las Biblias protestantes, ahí aparece en estos últimos libros una idea cada vez más clara acerca de qué es exactamente la resurrección. ¿Vamos a resucitar con dinero o sin dinero? ¿Con mujer o sin mujer? Y bueno, en el Antiguo Testamento leemos ya, por ejemplo, en Job capítulo 19, porque yo sé que mi Redentor vive y que Él, el último, se alzará sobre el polvo, en señal de que resucitará. Y después que me arranquen esta piel, yo, con mi propia carne, no con otra carne, no con otro cuerpo, veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Mi corazón se deshace en mi pecho. Aquí vemos que ya hay una idea mucho más clara de resurrección. Es decir, primera, mi Redentor, o sea, Dios, vive. ¿Sí? Y Él se alzará sobre el polvo, vencerá a la muerte, de tal manera que aún, a pesar de que yo haya perdido esta piel, se refiere a la descomposición del cuerpo, yo, con mi propia carne, ¿verdad?, seré restituido, ¿verdad?, seré reacondicionado, si se puede utilizar la palabra, y podré ver a Dios con mis propios ojos. En el libro de Daniel capítulo 12 leemos: Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Aquí Daniel se refiere a la resurrección de los justos, pero habla de que primero va a haber un juicio, es decir, todos vamos a despertar, pero no todos para lo mismo, unos para la vida eterna y otros para el infierno, dice, para el horror eterno. Los hombres prudentes, los que supieron hablar y actuar como conviene, van a resplandecer, dice, y los que hayan enseñado la justicia brillarán como las estrellas. Y eso también es una llamada de atención para nosotros, los que somos de escuela de pastoral, porque dice, los que hayan enseñado a muchos la justicia. Habemos muchos que no enseñamos la justicia, sino que enseñamos lo que los otros quieren oír. Y no, hermanos, robar es malo, matar es malo, ser adúltero es malo, mentir es malo, aunque sea una mentira chiquita, aunque sea mentir con las calificaciones, aunque sea una mentirita piadosa, pues mentir es malo, ¿sí? Entonces cuidado porque a lo mejor no estamos enseñando la justicia. Y esos son los que van a resucitar, dice, brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. En el tiempo en el que Dios nos visitó, es decir, cuando Jesús estuvo en el mundo, el pueblo judío, o la casta superior del pueblo judío, estaba dividida en dos partidos: el partido de los fariseos y el partido de los saduceos. Los fariseos eran los más estrictos observantes de la ley y muy conservadores,
eran los nacionalistas. Los fariseos creían en la resurrección de la carne después de la muerte. Los saduceos, que eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc, eran progresistas, y la palabra progresista significaba que se adaptaban a los tiempos, estaban abiertos a la influencia extranjera y habían dejado que su fe se contaminara con ideas paganas y con ideas romanas. En particular, negaban la resurrección de la carne y la tradición oral, ateniéndose solo al Pentateuco. Fueron los saduceos los que le propusieron a Jesús el problema de la mujer 7 veces viuda. Preguntan a Jesús: un hombre se casó con una mujer y murió sin dejar descendencia. De acuerdo con la ley del levirato, su hermano tuvo que casarse con ella. Pero también él murió. Y eran 7 hermanos. Al último mueren los 7 la tuvieron por mujer y los 7 se mueren. Al último muere la mujer, le preguntan los saduceos. ¿De quién entonces en la resurrección va a ser esposa? Porque fue esposa de los 7. Y Jesús le dice: en la resurrección ni ellos se van a casar ni ellas van a tener marido, sino que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso y vamos a ser como ángeles, no como somos ahora. Ahora bien, la resurrección de Cristo es algo que también ya había sido profetizado en en el Antiguo Testamento. En el Salmo 15 leemos: por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Aquí está hablando de Jesús. Está hablando de su resurrección y de su ascensión al cielo para estar a la derecha del Padre. En Hechos, capítulo 13, nos lo confirma el apóstol San Pablo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por Él, es decir, por Cristo, en favor de sus hijos, o sea, nosotros, que somos nosotros, resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que Dios lo ha resucitado de entre los muertos y que no habrá de someterse a la corrupción, es lo que el mismo Dios ha declarado diciendo: cumpliré las santas promesas hechas a David, aquellas que no pueden fallar. Por eso también dice en otro pasaje: no permitirás que tu santo vea la corrupción. Sin embargo, David, después de haber cumplido la voluntad de Dios en su tiempo, murió. Fue a reunirse con sus padres y sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción. Aquí se está refiriendo a Jesús. La palabra corrupción en nuestros días tiene que ver esencialmente con el ejercicio del gobierno, es decir, es una forma indebida de actuar de un funcionario público. El significado natural o histórico que siempre se ha tenido de la palabra corrupción es pudrición. Y eso es lo que sucede con el cuerpo humano cuando se descompone después de la muerte. Entonces, cuando dice no habrá de someterse a la corrupción, pues podemos utilizar, por ejemplo, la palabra pudrición. Y Jesús no sufrió la pudrición, fue resucitado por Dios. Ahora bien, que Jesús habría de resucitar fue algo que él se dedicó con mucho esmero, siento yo, a pesar de la incomprensión de sus apóstoles, a prepararlos. En varios pasajes del Evangelio leemos que Jesús les anticipa lo que va a suceder. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño.
Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Aquí Jesús les está hablando, ¿verdad? El jueves santo, unos momentos antes de ser aprendido, unas horas antes quizás, de que Él va a resucitar. Y no fue la primera ni la única vez que les habló de su resurrección. Cuando el portentoso acontecimiento de la resurrección fueron las mujeres que acompañaban a Jesús las que se dieron cuenta de que había resucitado. El apóstol San Lucas, en el capítulo 24 de su narración, de su evangelio, lo comenta de la siguiente manera. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿No está aquí? Ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Aquí nos habla, esto es una cosa muy interesante, hermanos. Miren, en el antiguo Israel, las mujeres como grupo social estaban vinculadas tanto con la vida como con la muerte. Las mujeres se organizaban para las dos cosas, tanto para la vida como para la muerte. Es decir, cuando una mujer iba a dar a luz, otras mujeres le prestaban auxilio. Incluso en la misma Biblia vemos cómo la Santísima Virgen María va a buscar a su prima Isabel para ayudarla con estos menesteres. Isabel estaba ya en su 6º mes de embarazo cuando la anunciación del nacimiento de Cristo y María va para ayudarla, es decir, las mujeres se ayudaban a, a dar vida, pero también al mismo tiempo las funciones funerarias, las relacionadas con la sepultura de los muertos, también eran funciones propiamente femeninas. Las mujeres eran las encargadas de preparar los cuerpos de los difuntos, de ponerles perfumes, de vendarlos y de prepararlos para su debida sepultura. Ahora bien, recordemos también un poco de la historia. Jesús es aprehendido un jueves y es crucificado un viernes. Muere a las 3 de la tarde. Para los judíos, el sábado comienza el viernes a las 6 de la tarde. Es decir, que las mujeres se quedaron a la mitad. No alcanzaron a preparar el cuerpo de Jesús. Algo se quedó pendiente, quizás no se le puso algún perfume o algo sucedió, pero no acabaron ellas de preparar el cuerpo de Jesús. Por esta razón tenemos que las mujeres van al sepulcro, ¿verdad? El primer día de la semana. El último día de la semana para los judíos es el sábado y el primero es el domingo, es decir, Jesús resucita un día domingo y ellas van, pero no van ni por curiosidad, ni como dicen algunos maliciosos, ¿no? Por andar de chismosas, no. Van para terminar con los ritos fúnebres. Por eso son ellas, las mujeres, las que se enteran primero de que Jesús ha resucitado. Pero los verdaderos testigos de la resurrección no fueron las mujeres. La resurrección se obra o se sucede o acontece la noche que va del sábado al domingo. ¿Y quiénes estuvieron presentes en este momento? Los soldados que estaban comisionados para cuidar la tumba de Jesús. La Biblia lo narra de la siguiente manera. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes, el día de la preparación es el viernes.
¿ok? El sábado no se puede trabajar. Los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, así le decían a Jesús, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena, le dicen a Pilato, que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día. No sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Y este último engaño, en algunas traducciones dice esta última impostura, sea peor que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra para saber si alguien la trató de mover, y dejando allí una guardia para que vigile. De pronto se produjo, más adelante dice la narración, de pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. Mientras ellas, se refiere a las mujeres, este ya es otro relato, se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos, es decir, con los jefes de Israel, y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna, con esta orden: digan así: sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Los judíos no creen en Jesús como su Señor y como su Salvador. Los judíos siguen esperando al Mesías prometido. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucita, ¿verdad? Los jefes de Israel, los jefes tanto espirituales como políticos, dan dinero a los soldados para que corran una versión. Y esta versión es increíble, es ridícula y es lógicamente inconsistente, pero es así. Sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. La pregunta es: ¿puedes ver mientras duermes? Pues no, no podemos ver mientras dormimos. Por eso también hay una promesa para ellos. ¿Qué sucede si se enoja Pilato con ustedes porque no cuidaron bien el cuerpo? Nosotros hablamos con él y lo calmamos. Pero los verdaderos testigos de la resurrección de Cristo fueron los soldados que estaban vigilando su tumba. Las mujeres, una vez que se dan cuenta de que Jesús había resucitado, pues corren a darle la noticia a los apóstoles y a los discípulos, que por supuesto ellos, su primera inclinación va a ser a no creerles. La Biblia lo narra de la siguiente manera: el ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: ¡alégrense! Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Las escrituras yo lo habrían predicho,
Sin embargo, pues les costaba trabajo entenderlo. Hay varios pasajes en los que después de su resurrección Jesús se aparece a los apóstoles, y uno de los más hermosos es precisamente aquel en el que dos discípulos, el mismo día de la resurrección, todos tristes y descorazonados, pues se regresan a su pueblo, ¿verdad? A Emaús. Ya se había acabado la esperanza, se había acabado la ilusión, habían escuchado a Jesús, se habían dejado cautivar y maravillar por Jesús, pero había sido crucificado, había sido derrotado y no había esperanza. Ellos se van muy tristes por el camino, y un hombre, a quien ellos no reconocen, eh, le sale al paso y se va con ellos platicando. E iban hablando acerca de Jesús. Y ese hombre, pues, les va explicando todo lo que tiene que ver en relación a la resurrección de Cristo, porque es el mismo. Pero ellos no se van a dar cuenta de eso hasta que llegue el momento de la Eucaristía, el momento de partir el pan. Y esto es muy importante. Ellos lo van a reconocer en la Eucaristía. No lo van a reconocer mientras habla, sino en la Eucaristía. Y Lucas capítulo 24 lo narra de la siguiente manera. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las escrituras lo que se refería a él, cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo un ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Importante, lo reconocen en la Eucaristía, no al hablar, no al caminar, sino en la Eucaristía reconocen que ese extraño que les acompaña por el camino es Jesús. El temor a la muerte está en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tememos la muerte, y en cierto sentido al miedo a la muerte se le deben muchas cosas, inclusive muchas injusticias que vivimos cotidianamente, pues son en buena parte explicadas por el miedo a la muerte. Ha sido el deseo de estar presentes de alguna manera en el mundo de los vivos lo que ha permitido o ha hecho posible que la humanidad construya monumentos muy hermosos. En la pantalla vemos a la izquierda las pirámides de Egipto, que son en realidad mausoleos, son tumbas de reyes. Y es que de esa manera ellos querían de alguna manera seguir presentes en el mundo de los vivos. A la derecha tenemos una de las construcciones más hermosas del mundo, que es el Taj Mahal, construido por un rey para sepultar a su esposa muerta. Es decir, también es un mausoleo. Es quizá esta obsesión la marca indeleble que quedó en el hombre de una inmortalidad a la que originalmente había sido destinado, un vestigio de su aspiración a la vida eterna en el más allá. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Fuimos creados entonces también para la vida eterna que veíamos en nuestras primeras lecciones perdimos a consecuencia del pecado,
En Génesis capítulo 2 versículo 17 leemos que Dios da una orden al hombre y a la mujer para que se abstengan de comer del fruto del árbol del bien y del mal. Pero, ¿verdad? A consecuencia de esa desobediencia a Dios, esa es la definición de pecado, un acto de desobediencia a Dios, pues entonces nosotros estamos sujetos al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Pero, ¿verdad? Esto también está en la base de la enemistad entre los hombres y el diablo. Génesis 3, capítulo 15, dice que como parte de la condenación al diablo, es decir, a la serpiente, figuradamente, hay una noción de combate entre el hombre y el mal. Es decir, algún día nosotros vamos a ser restituidos para la vida eterna, pero mientras tanto habrá combate. Bueno, nos habla la lección acerca de la soteriología. ¿Qué es la soteriología? Nos dice que es la parte de la cristología o estudio de la persona de Cristo que se ocupa de la salvación. En la salvación o en la soteriología se visualiza el acto redentor de Cristo como si fuera uno solo en tres partes: pasión, muerte y resurrección. Son dos actos, la pasión y la muerte, que en realidad engloban uno solo. Y la resurrección se ve por separado. Cada uno de estos actos no se realiza en momentos distintos, sino que se realizan al mismo tiempo. Y los dos actos, la pasión y la muerte, tienen efectos simultáneos. La pasión y la muerte tienen como efecto la eliminación del pecado, y la resurrección de Cristo tiene como efecto nuestra justificación. Por la muerte y resurrección de Cristo, porque si no hubiera habido muerte, no hubiera habido resurrección, es que nosotros podemos ahora dirigirnos a Jesús en la oración. ¿Por qué? Porque hemos quedado justificados. Y por la muerte y pasión de Cristo es que hemos sido lavados del pecado. Ya lo decíamos en alguna lección anterior, que en el Antiguo Testamento, para pedirle perdón a Dios, para retornar a la amistad con Dios y pedirle perdón por haberlo ofendido, se tenía que ofrecer un sacrificio de sangre, y la víctima tenía que ser perfecta. Bueno, pues el sacrificio redentor de Cristo es el que lava nuestros pecados. Entonces aquí es muy importante. Miren, muchas personas piensan que el agua del bautismo es un agua mágica, y la verdad es que no es un agua mágica. Cuando una persona se bautiza, sus pecados le son perdonados, pero no porque el agua sea mágica, sino por los méritos de Cristo en la cruz. De la misma manera, cuando nos confesamos, cuando acudimos al sacramento de la reconciliación, nuestros pecados nos son perdonados, no porque el Padrecito sea tan bueno, pero tan bueno, que es capaz de perdonar pecados, sino por los méritos de Cristo en la cruz, que en el nombre de Cristo nosotros somos perdonados. ¿Sí? Y esto es muy importante tenerlo en mente, porque sí da lugar a un cierto espíritu supersticioso. ¿Ok? Lo mismo con la justificación. La justificación no hubiera sido posible sin la eliminación del pecado. Si no nos quitan el pecado, no somos justos. Luego, pasión, muerte y resurrección, en realidad son dos eventos en uno solo, que produce simultáneamente eliminación del pecado y justificación. Ahora, es una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en mente, porque así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Por la fe en Cristo resucitado, nosotros nos convertimos en parte de la descendencia de Abraham, el padre de los creyentes. Recordemos que en el libro del Génesis, eh, Dios lleva afuera a Abraham y le dice: mira hacia el cielo, y si puedes cuenta las estrellas, así será de grande tu descendencia.
Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por la fe de Abraham en las promesas de Dios es que Abraham quedó justificado por su fe en Dios. Es decir, quedó constituido en justo, en digno de merecer la salvación, en digno de hablar con Dios y en digno de recibir sus promesas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, pues que también nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la resurrección de Cristo. Tú y yo, ustedes y yo, no estuvimos presentes cuando Jesús resucitó, y sin embargo creemos en la resurrección de Cristo, y por esta fe que nosotros tenemos, también nosotros somos descendientes de Abraham y pertenecemos al pueblo de Dios, aunque no somos hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre en toda su vida? En el Antiguo Testamento había poligamia, pero aún así no se puede pensar en que llegue a tener 1 millón de hijos, o 2 millones, o 20 millones, o 1.000 millones. Eso no es así. En Romanos capítulo 4 leemos que dice San Pablo, pero cuando dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, es decir, fe en Dios, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, es decir, por Cristo, hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, porque tú y yo creemos en la resurrección de Cristo, es que también recibimos la promesa que Dios le habría hecho a Abraham. Y una parte de esa promesa es la resurrección. Ahora bien, puesta frente a la resurrección de Cristo, también nosotros vamos a resucitar. La resurrección de Cristo es una parte muy importante de la fe cristiana. Muchas personas no creen en la resurrección, otras no creen en el infierno, otras no creen que Jesús haya resucitado siquiera, sin embargo son verdades de fe que nosotros hemos sido invitados a creer. ¿Qué sucede? Miren, hay una cosa muy curiosa que pasa en nuestro tiempo. Mucha gente, incluyendo sacerdotes, incluyendo religiosos, no creen en la resurrección. La perspectiva del cristiano cambia si cree o no cree en la resurrección. Si yo no creo en la resurrección, si yo no creo que algún día voy a despertar para la vida eterna, ya sea en el infierno o en el cielo, ¿qué necesidad tengo de portarme bien? ¿Qué necesidad tengo de soportar las injusticias de la vida? ¿Qué necesidad tengo de soportar a mis hermanos, a mi esposa o a mi familia? No tengo ninguna necesidad. Pero si yo creo que algún día voy a tener que darle cuentas a Dios de mis actos, entonces tengo una responsabilidad para con cada uno de ustedes, para con mi esposa y para con mi familia. ¿Sí se entiende? Si yo no creo en la vida eterna, como muchos de hecho no creen en nuestro tiempo, se hacen muchas canciones respecto a esto de personas que no creen en la vida eterna. Si yo no creo en la vida eterna, entonces pues lo que tengo que hacer es gozar de esta vida, drogarme, emborracharme, divorciarme, buscar placeres, hacer desmanes, porque solo tengo esta vida, ¿sí? Ahora bien, la esperanza del cristiano, la verdadera esperanza del cristiano no debe de confundirse con otras tradiciones religiosas. Hay cristianos, por ejemplo, que esperan la reencarnación. Hace no muchos días un hermano me decía que cuando morimos, nuestro espíritu entra en el cuerpo de un niño que se acaba de bautizar, es decir, reencarnamos para pronto. Pues no, hermanos, porque si la vida de el alma fuese un continuo ir y venir de la muerte a la vida, de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, entonces, ¿dónde queda el cielo? ¿Dónde queda el infierno?
¿no? Todo es un continuo ir y venir. La reencarnación es una creencia de las religiones orientales, pero no tiene nada que ver con nosotros. Lo mismo que el nirvana, lo mismo que el Valhalla. ¿Ok? No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos puesta nuestra esperanza en la reencarnación, ni en un toro como los hindúes, ni en otra persona como los supersticiosos. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en la resurrección y creemos que algún día todos nosotros nos vamos a encontrar. Y fíjense qué hermoso, ojalá y nos encontremos todos en el cielo. Hagamos oración por nuestros familiares difuntos, ¿verdad? Porque no sabemos si están en el cielo, pero ahí es a donde los queremos ver. Y esforcémonos también por llevar a nuestros seres queridos al cielo, porque queremos a nuestros hijos. Y creemos que ser buenos padres es darles dinero, llevarlos a la escuela o comprarles cosas. Pero eso no es ser buenos padres. Ser buenos padres es meterlos al cielo, que vivan la vida eterna junto a Dios, que disfruten la vida eterna junto a Dios. Que tener un carro, que tener una casa muy bonita y que viajar por el mundo, bueno, qué bueno que lo puedan hacer. Pero eso no es lo mejor, ¿sí? Y nuestra esperanza es la resurrección, es volvernos a encontrar alguna vez junto a Dios. Y espero que podamos sostenernos en el juicio cuando llegue ese momento. Por la fe en Cristo Jesús, nosotros también somos hijos de Abraham. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, leemos, porque nosotros creemos, como Abraham, que Jesús murió y resucitó. Creemos en la resurrección de Cristo. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Jesús. Si morimos con Jesús, porque también podemos morir sin Jesús, ¿sí? Entonces Dios nos va a llevar con Jesús. Y esta es la prenda y la garantía de nuestra salvación. Romanos capítulo 10 nos dice, porque si confiesas con tu boca, es decir, si lo dices, que Jesús es el Señor, que es tu Rey, que es a quien tú sirves y a quien tú obedeces, y crees en tu corazón, no en tu boca, fíjense bien, aquí hay cómo se mueve, ¿no? De la boca al corazón. Si crees verdaderamente en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Confesar con la boca, pero creer con el corazón que Jesús está vivo. Si yo creo que Jesús está vivo, entonces también yo estaré vivo, nos dice San Pablo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de nuestra resurrección. La resurrección de Cristo es la mejor garantía de nuestra propia resurrección. Esto no quiere decir que nosotros vamos a dejar de pasar por la prueba de la muerte, no. Al contrario, todos nosotros algún día, de alguna manera, de la manera como Dios quiera, vamos a glorificarlo por medio de nuestra muerte. Pero a diferencia de los paganos que no creen en la vida eterna, nosotros creemos que no vamos a permanecer para siempre en la muerte, sino que algún día vamos a volver a vivir. Y esto es muy importante, yo creo que todos hemos ido a un sepelio. Y hemos visto cómo se ponen las personas, ¿verdad? Cómo cuando están enterrando al difunto, algunos lloran, otros gritan, otros se desmayan, otros quieren que los entierren junto con el difunto, pero la verdad es que todos nosotros algún día vamos a volver a vivir y nos vamos a encontrar, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 15 San Pablo nos dice, si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, el primero de nosotros, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo. Así como Cristo resucitó, también nosotros habremos de resucitar algún día. Nuestra esperanza en Cristo no está solamente para esta vida en que me dé un trabajo, en que me cure de mi enfermedad. No, nuestra esperanza se extiende más allá de esta vida, que yo me vuelva a encontrar con mis seres queridos, con mis abuelos, con mis padres, en la vida eterna. O sea, bueno, que me dé trabajo está bien, pero no es eso, o no se agota ahí la esperanza del cristiano. No somos tan pobres como para eso.
ni pedimos tampoco. El hombre ha vencido la esclavitud de la muerte. La esclavitud de la muerte era una consecuencia de la esclavitud del pecado. Y precisamente el triunfo sobre la muerte fue posible porque un hombre sin pecado, Jesucristo, ha vencido al pecado y a la muerte. Nuestra esperanza se fundamenta en la victoria de Cristo sobre la muerte. Y la muerte es una consecuencia del pecado. En 1 capítulo 15 leemos: Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad, y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. San Pablo dice: tengan esperanza, porque los esfuerzos que ustedes hacen y las fatigas que soportan en este mundo serán recompensadas. ¿Cuándo? En la vida eterna. ¿Por qué? Porque la muerte no es para siempre. Cristo ha vencido a la muerte. Ahora bien, déjenme explicarles una cosa que no tiene nada que ver con la lección, pero yo se las explico porque es muy importante. Andan por ahí algunos hermanos que adoran o veneran a algo que llaman la Santa Muerte. Eso es una aberración. ¿Por qué? Porque pues nuestra esperanza es un resultado del triunfo sobre la muerte. Cristo ha vencido a la muerte y en eso se fundamenta nuestra fe y nuestra esperanza. Y la muerte, nos dice en 1 capítulo 15, entró al mundo a consecuencia del pecado, y el autor del pecado, ¿quién es? El diablo. Luego los que veneran o adoran a la Santa Muerte, en última instancia a quien están adorando, pues es a su autor, y su autor es el diablo. Tengamos fe, tengamos esperanza, tengamos alegría. Eso es lo que nos invita el Evangelio. No a sentir dolor y tristeza frente a la realidad de la muerte. Por supuesto que nos da miedo, no voy a decir que a mí no me dé miedo, pero no tenemos por qué sentirnos avasallados por ese temor. Tenemos que tener esperanza y seguir trabajando en la construcción del reino de Dios, ciertos, seguros de que algún día vamos a recibir el debido premio. Vamos a hacer ahora una serie de reflexiones personales que nos van a ayudar mucho para avanzar en nuestra conversión. Primera pregunta: ¿sientes la seguridad del cristiano ante la muerte de alguien? ¿O también te asustas y te desesperas y sientes que el mundo se te acaba y quieres que te entierren con el difunto? Siguiente pregunta: ¿vives como si hoy hubieras de morir para resucitar hoy con Cristo? Es decir, ¿estás consciente de que la muerte nos va a alcanzar a todos y que podría ser hoy mismo? Y que quizás hoy te tengas que presentar frente a Dios a darle cuentas de tus actos. Y si te pregunta por tu esposo, ¿qué le vas a responder? Y si a ti, hombre, te pregunta por tu esposa, ¿qué le vas a responder? Y si te pregunta por cada uno de tus hijos, ¿qué vas a responder? Si te pregunta por tu esposa, no vas a responder: ah, Señor, esa mujer era tremenda, tenía un carácter horrible, yo creo que tú mismo la hubieras dejado si hubieras vivido con ella. No puedes responder eso. Ella era tu responsabilidad y luchar por su salvación era tu responsabilidad, porque para eso te casaste. Lo mismo con los hijos. No podemos responder: ah, Señor, mi hijo era un cabeza hueca, jamás escuchaba nada, jamás hacía caso de nada. No, tú eres responsable de él y vas a tener que dar cuentas de ellos. La siguiente pregunta: ¿ves la presencia de la muerte con esperanza o te dejas llevar por el ejemplo pagano de los que no tienen esperanza? O sea, ¿cómo enfrentas la muerte? ¿Con esperanza de que nos volveremos a ver? ¿De que nos volveremos a encontrar? ¿De que con mis oraciones yo puedo ayudar a que ese familiar mío salga del purgatorio? ¿O como el pagano, te entregas a la desesperación, a la tristeza, a la depresión? ¿Cómo la afrontas?
Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: Señor mío Jesucristo, en quien espero una vida de inmortalidad, concédeme vivir unido a ti para resucitar contigo. Muchas gracias, hermanos. Esto es todo. Nos vemos la próxima semana. Pasamos a los grupos de reflexión, si tenemos grupos de reflexión. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.